Didi, hola, qué alegre poder tenerla aquí conmigo y poder tener esta conversación. Sí, qué alegre poder conocer un poquito más de usted y como primera pregunta, cuéntenos un poco acerca de usted. ¿Quién es Martita? Hola Andrea, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Sí, Para mí claro. es un gusto también. Hay tanto que contar realmente, pero puedo decir que nací en un hogar cristiano, una niñez maravillosa, y somos 4 hermanos, un varón y 3 mujeres. Gracias a Dios todos estamos vivos, con sus cónyuges también. Y tuve una adolescencia muy emocionante también. Y de veras, a esta edad estoy tan agradecida con Dios al poder ver toda la trayectoria de mi vida y cómo Él ha estado en cada situación, aunque en esas situaciones tal vez yo ni cuenta me daba, pero ahora yo sí puedo ver, ¿verdad? A los 15 años, mis papás me mandaron a estudiar a Estados Unidos, a una universidad que tiene academia también. Entonces ahí estudié mi high school y bueno, puedo contarles que yo creo ahora, porque no me lo dijeron en ese momento, pero creo que mis papás me mandaron ahí para terminar con una relación que a ellos no les gustaba. Y yo no estaba segura tampoco. Yo era muy jovencita. Me mandaron allá. ¿Y cuánto tiempo estuvo allá? En la academia estuve 2 años. Y veníamos a vacaciones y de ahí regresé a la universidad. Y en unas vacaciones de la universidad que regresé, la universidad quiero decir, una universidad cristiana preciosísima que se la recomiendo a todos. Bueno, pero ahí tuve muchas aventuras, aprendí muchas cosas preciosas y después, en esas vacaciones, mi hermano había organizado unas conferencias de jóvenes y entonces ya no regresé porque en esas vacaciones yo conocí a Joel, mi esposo. Y ¿cuántos años tenía cuando lo conocí? 20 años. Y de ahí no sé si quieren que les diga de que fuimos 10 meses novios nada más y nos casamos y gracias a Dios creo que tenemos un hogar, Dios nos ha dado un hogar y unos hijos maravillosos. Todo esto es porque uno reconoce cómo Dios va delante de todo, porque entre todo esto que le he dicho, siempre hay contratiempos, hay emergencias, hay cosas muy felices y cosas muy difíciles, pero hasta aquí Dios nos ha ayudado en todo momento. Qué alegre, qué buenísimo. Sí, yo creo que usted nos puede contar así un montón de cosas que han sucedido a través de todos estos años. ¿Y cuántos años de casados tienen? Tenemos 57 años de casados. Qué increíble, qué buenísimo. Sí. Sí se puede, sí se puede. Sí se puede, claro que sí. Pero sí, yo pues siempre digo que tiene que ser con Dios, ¿verdad? Si uno solo piensa en uno,
no funciona. Muy buenísimo eso. A ver, Didi, otra pregunta. ¿Qué ha sido lo más vergonzoso que le ha pasado en su vida? Ay, y yo ahorita me río, pero sí me da mucha vergüenza todavía contarlo. Estuvimos de luna de miel con Joel en Europa por 3 meses. Y entonces en ese tiempo yo quedé embarazada. Y ya mis papás tenían un amigo que nos mandaba a decir que si no nos regresábamos en barco, no valía la pena haber cruzado el océano, ¿verdad? Entonces, en aquella época, pues ahora ya es diferente, todo es más rápido. Pero total de que nos costó un montón, mis papás aquí haciendo trámites y nosotros allá por donde andábamos, para conseguir los boletos para venirnos en barco de regreso. Al fin lo logramos. ¿Y de qué parte salieron? Salimos de Lisboa. Después de estar ya dando tanta vuelta y todo magnífico, todo nos fue muy bien. Experiencias lindas. Ay, sí, fue lindo. Y zarpamos de ahí. Pero yo ya antes de meternos al barco, yo ya tenía vascas y problemas, ¿verdad? Del embarazo. Total de que ya en el barco, ya cuando el barco zarpó, como a las pocas horas pasaron avisándonos, ¿verdad? Que el capitán quería hablarnos y que nos juntáramos todos los que íbamos en ese barco en el salón principal del barco, que era un enorme así para baile, así como salen las películas. Bueno, y que él quería hablarnos, pero que teníamos que llevar los chalecos salvavidas puestos. Y pues ahí estaban en el camarote, ¿verdad? Los salvavidas, nos los pusimos y agarramos para este lugar, ¿verdad? Y cuando llegamos ya había mucha gente y eran cientos y cientos los que iban ahí en ese barco. Y yo no sé ni cómo, pero Joel y yo paramos en primera fila. Pero el capitán nunca que llegaba, y yo molesta con vasca, y no llegaba, hasta le dije yo varias veces a Joel, mira, mejor salgamos, no, porque ya va a venir, me decía. Bueno, total. Y es que si estaban hasta el frente. Enfrente. Y entonces, cabal, anunciaron que ya venía el capitán y cabal enfrente de donde nosotros estábamos. Pero entrando el capitán y a mí se me salió todo. Ay, qué horror, imagínense con el salvavidas hasta aquí. Ay, no, es que eso es lo más terrible que a mí me ha pasado en la vida. Qué horror. Y considero mucho a Joel porque siento que él se ha sentido muy avergonzado también, ¿verdad? Pues ya tuvimos que salir de ahí. Y bueno, eso es lo más terrible que me ha pasado. Ay, no, qué locura. Y los 8 días que tarda la travesía de ahí, ya llegamos a Halifax, en Canadá. Pero los 8 días, mal. Solo el primer día pude llegar al comedor. De ahí los otros días, o él me llevaba algo. Él, amor, anda, por favor. Ay, no. Pero de todas formas, miren, fue re bonito también, porque nos aprendimos muchos versículos y todos los libros de la Biblia, ya para atrás y para adelante. Qué buenísimo para aprovechar el tiempo que tenían ahí. Pero sí, eso ha sido lo más vergonzoso. Qué locura, ay no, qué risa. A ver, otra pregunta. ¿Qué le diría a Martita, a usted, a un consejo que le diría, ya habiendo vivido todo esto y toda su vida y así, qué le diría a Martita de 17 años a 20 años? ¿Algún consejo o qué le diría? A usted de joven, de 17 a 20 años. Uno tiene tantas dudas, ¿verdad? A esas edades. Muchas incertidumbres. Y yo a esa edad ya sentía que me había dejado el tren. Y entonces esa era mi preocupación. Y yo ahora le diría a esa Martita que no se preocupe, que Dios tiene el control. Dios sabe en qué momento va a presentar a la persona adecuada, ¿verdad? Y sí, desperdicié mucho tiempo pensando, a mí ya me dejó el tren. Y no, Dios sabe. Él sabe todo. Buenísimo, sí.
Y ¿a través de qué situación en su vida pudo conocer y acercarse más a Dios? Que tal vez puede pensar en varias, sí, pero en una que me quiera contar, sí, una situación que ¿se valen 2 o 3? Vamos a ver cómo está usted tiempo, pero la que se le venga a la mente, que nos quiera compartir. Bueno, tal vez la primera, lo que fue muy, muy difícil, porque yo siento que estaba bastante joven todavía, fue que tuve que tener una cirugía y a consecuencia de esa cirugía tuve una depresión ridícula, verdaderamente ridícula. Y el doctor que me hizo la operación, cuando íbamos a verlo, que casi me tenían que llevar cargada porque yo estaba totalmente sin energía, decía que lo que pasaba era que yo era un poco haragana y que no iba al gimnasio, que yo tenía que hacer gimnasia. Y de veras que yo me sentía muy ofendida porque yo no podía ni lavarme los dientes. Joel me abría la boca para comer y masticar, me mainaba la mandíbula. A Krista me peinaba, ella me bañaba, no podía ni bajarme de la cama yo sola, eso es ridículo. ¿Y cómo podía decirme el doctor que yo fuera al gimnasio así? Y total de que eso ha sido muy duro y solo Dios me sacó de eso, solo Dios. Y Dios usó mucho a Joel, a Krista. Krista fue fundamental en eso porque ella cuando llegaba del colegio me levantaba y me decía vamos al jardín. Entre Joel y ella me cargaban así cada una de un lado y mamá cante, mamá repita tal versículo, tal versículo. ¿Y cuántos años tenía usted? Creo que tenía... Porque sí, o sea, Krista tenía, o sea, la niña que todavía estaba en el 41, creo. Yo tenía 41 años cuando sucedió esto. Y Joel, que es nuestro hijo mayor, él se sorprendía porque no era la mamá que la había visto toda la vida. Y él solo se asomaba al dormitorio y, mamá, ¿pero qué le pasa? Y Heidi, que es nuestra hija más chiquita, la pobrecita ni decía nada, solo se asomaba y se volvía a ir. Así que Krista fue fundamental. Gracias a Dios. Y la palabra, por supuesto. La palabra es poderosísima. Y yo sé, cuando yo oigo amigas que dicen, ay, fíjate que estoy con la depre. Ay, no, qué esperanza. Sí, que usted lo vivió y es como, sí. No. Sí, uno usa mucho ese término como, ay, estoy deprimida y así, pero creo que cuando uno, o sea, ya lo ha vivido es como, no. Y miren, fue muy duro, pero muchos meses muy duros, pero fortaleciéndome en el Señor. Aún para hincarme a la orilla de la cama para hablar con el Señor era algo tremendo, era un gran esfuerzo. Pero Dios me fue dando las fuerzas, sí. Y gracias a Dios la paciencia y el amor de mi familia, ¿verdad? Que me ayudó tanto. Pero además de eso, se vale que cuente otra cosa. Sí. Bueno, cuando estuve yo así en esa situación, cuando yo ya me sentí más fuerte, yo le dije al Señor que junto con Él, yo le prometía que no iba a volver a caer en lo mismo, porque es que era ridículamente terrible. Ni siquiera mis amigas, ni parientes, solo mi mamá y Joel y mis hijos podían verme porque ni quería ver a nadie. La primera vez que salí a la calle era espantoso, era horrible. De veras, miren, esto es terrible. La gente que dice que está con la depre, no era ni la faldita de lo que a mí me tocó. Así que de veras yo le doy la gloria a Dios que me sacó de eso. Sí. Y Dios ha cumplido con que no me vuelva a pasar. Otra cosa muy dura, muy durísima que me pasó fue que de un rato para otro yo quedé así con la cabeza agachada y 19 doctores vimos y no daban qué era lo que yo tenía. Wow. Y al fin Dios nos guió por medio de mi yerno, de Howard,
a que fuéramos con un psicólogo y él también dijo, me hizo un test y todo, y llenamos todo. Y también por el estilo, miren, él estaba en un segundo nivel y no había elevador, me tuvieron que subir cargada. Y él dijo, yo aquí en este mismo edificio hay un doctor que puede decir que es lo que usted tiene. Y era un fajo de todos los exámenes que me habían hecho. Pero ese doctor mandó un examen que sí resultó que yo tenía infartos en el cerebro. Tuve 6 infartos. Y ahí desde su clínica, él llamó al laboratorio para exigir que en ese momento me hicieran una tomografía del cerebro. Y ahí ya comenzó medicamentos y todo eso. Y también es maravilloso, pues, que yo pueda estar hablando ahorita aquí con usted y que hago todo lo que hago. Y que hace muchas cosas. Muchas más de la cuenta a veces también. Pero así, gracias a Dios. Sí. Cuento otra. Vamos a hacerle otra pregunta que tal vez es así. Es que tal vez dija la última, la ultimísima. Es que hace 2 años me caí y me destrocé el hombro derecho. Y pasé 1 año en rehabilitación. Me tuvieron que hacer una cirugía con placa y con tornillos y todo. Y todavía me estoy adaptando, porque con todo eso ahí que no es lo puro mío, cuesta un poco, es doloroso. Pero también Dios me ha ido forjando, bien, Él mostrándome que Él está conmigo y yo tener esa seguridad de que todo lo que a mí me sucede es porque Él lo permite con propósito. Y entonces estoy contenta, estoy muy feliz. El Señor siempre me ha acompañado. Sí, yo creo que son a través de esos momentos súper duros, difíciles, que sí, la vida no es fácil y como, o sea, me ha dicho esas 3 ocasiones que han sido en tiempos diferentes, pero Dios sigue mostrándose, o sea, sigue ahí, o sea, estando ahí y a través de esos momentos que, aunque sí son terribles y difíciles, duros, o sea, usted lo ha conocido muchísimo más, aferrarse a su palabra, como usted dice, memorizarse versículos y ver esa promesa de Dios cumplida, de que Él nunca la va a dejar y que Él sigue siendo fiel. Eso es preciosísimo. Solo así se puede, sabiendo que Él no nos va a abandonar, que Él está ahí. Y hay momentos tan duros que uno cree que Dios no está. Y no, ni a veces ni lo siente tampoco. Sí, es así. Pero ¿por qué, verdad? En lugar de pensar, ¿para qué? Y entonces, pero sí uno se da cuenta que ahí está el Señor y Él tiene una medida. Él no nos va a dar más de lo que podemos soportar. Sí, y es esa, como usted decía, ese propósito, que hay propósito, aún cuando uno ve que Dios tal vez no está haciendo nada, o por qué me está sucediendo esto a mí, o por qué yo tuve que pasar por esto, pero hay propósito en cualquier situación en la que nos encontremos y solo tenemos que, pues, aferrarnos a Dios y que Él nos muestre cuál es ese propósito. Así es. Así es, Andrea. Claro, Dios es fiel. Y la última pregunta, pero también esta creo que se puede ir con la que ya también nos contó, con las cosas que nos contó. ¿Cuál ha sido la mayor prueba que ha vivido en su vida adulta? Una de las mayores pruebas, pero... Bueno, la última es esto del hombro, porque a veces todo está bien bonito, los hijos maravillosos, unos nietos incomparables, sí, muy bendecida de todo, y de repente viene ese cuentazo que uno no espera, ¿verdad? Entonces, y uno piensa ya grande, uno de edad, piensa uno, no, ya no quiero más dolores, ya no quiero más problemas, Señor, todo quiero nubecitas y todo celestial, pero no, Dios no se cansa de estarnos formando, ¿verdad? Y yo creo que por todo esto que me ha pasado, Dios no me ha probado ni me ha hecho crecer solo a mí, sino creo que a mi familia también, ¿verdad? Y cada uno a su medida y con su punto de vista también, pero ahí está Dios, está siempre. Y también tengo que decir que unas de las cosas difíciles, son emocionantes y alegres, pero difíciles, de entregar a los hijos en matrimonio, y porque es que ya no van a estar con nosotros en la casa, ¿verdad?
pero soy también muy afortunada porque nuestros 3 hijos viven aquí en el país, los 3 sirven al Señor y el Señor ha sido bueno en gran manera. Buenísimo. Sí, yo creo que Didi, gracias por compartirnos un poco de su historia y ver eso, como le decía, la fidelidad de Dios a través de toda su vida. Sí. Y no es de que todo es color de rosa y qué lindo. Yo pensaba en eso de la luna de miel, o sea, qué increíble pasar la luna de miel, o sea, 3 meses en Europa viajando, pero luego también, o sea, hay tantos problemas, tantas situaciones y como usted también decía, alegrías. Luego ver eso, o sea, que la familia que empezó con Joel, o sea, ha crecido, pero a pesar de todo, Dios sigue siendo fiel y se sigue mostrando y sí, y gracias por estar acá. Ay, sí, con mucho gusto. Voy a alargarme con él, tal vez no, solo voy a decir un poquito más. Cuando yo conocí a Joel, yo tenía como 5 días de haber venido de los Estados. Y entonces, cuando ya, no, fíjense, solo 10 meses de novios, y él me llevó a vivir a la finca y no había ni camino, teníamos que entrar a caballo. Y Dios también me ayudó en todo eso, ¿verdad? Irme a vivir hasta allá, crear a Joelito, que pediatra ni que nada por allá, ¿verdad? Ahí bueno, en el campo. Sí, pero en cada cosa que me ha pasado en la vida, ahí ha estado el Señor. Ahí está vivo, Joel, todavía. No le pasó nada, sobrevivió de todo. Ay, no. Buenísimo, Didi. Gracias. Con y sé que nos gusto. podríamos quedar acá muchísimo más tiempo escuchando más historias y aprendiendo de usted y viendo a Dios en su vida. Pero gracias por estar aquí conmigo y sí, gracias. Puedo seguir.